buenas noches, bienvenidos a Tierra Shalom, bendiciones a todos, nos da un gusto enorme de verdad, un abrazo a todos, gracias por estar con nosotros el día de hoy, viernes de devocional y de oración. Bendiciones a todos los que se están conectando también vía Facebook, a todos nuestros hermanos aquí en Zoom y los que nos verán posteriormente en redes sociales, en nuestro canal de YouTube Tierra Shalom. Muchas gracias, bendiciones, que el día de hoy la palabra llegue a todos sus corazones. Ese es el deseo de Tierra Shalom, llevar sana doctrina y que esto sea de bendición y nutrir el espíritu, obviamente, todos los días, hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer, estar nutriendo el espíritu a través de estos mensajes. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos un tema precioso. Sé que les va a gustar muchísimo estas enseñanzas que tenemos aquí en Tierra Shalom y nos va a compartir el hermano Manuel Iturbe. El día de hoy nos va a estar compartiendo este tema que tituló Mefiboset, de la miseria a la mesa del rey. Un tema precioso. Muchas gracias, Manuel, por estar hoy con nosotros. Que el Espíritu Santo te guíe, que tengamos nuestro corazón, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales al 100 para recibir este mensaje, que sea de mucha bendición para todos ustedes, hermanos, y pedirles también que nos sigan antes de iniciar, antes de darle la palabra a nuestro hermano Manuel e iniciar con esta oración, pedirles que compartan los mensajes, nos sigan en nuestras redes sociales, es Tierra Shalom. Es muy importante compartir, hermanos, la palabra de Dios. Hoy todo el mundo es necesario, estamos sedientos y hay que compartir la palabra. Estamos en YouTube, en Instagram como Tierra Shalom, y recordarles, hermanos, que el día domingo 11:30 de la mañana nuestra congregación, para que por favor no falten y compartan estos mensajes preciosos. Muchas gracias, les mandamos un abrazo y adelante, hermano Manuel, vamos a escucharte el día de hoy. Gracias, hermanos. Muchas gracias, Ivette. Pues sí, vamos a arrancar con una oración para entrar a este devocional, a este pequeño devocional, a esta plática de todos los viernes, ¿verdad? Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias, Padre, porque has sido fiel con nosotros, porque nos has mostrado tu misericordia, tu fidelidad, y nos tienes aquí un viernes más. Gracias, Padre, porque es honroso siempre hablar de ti, hablar de tu palabra y sobre todo también recibirla. Gracias, te pido que tú abras los corazones de todos los que nos puedan estar escuchando, Señor, de todos aquellos que puedan estar, que han dispuesto su tiempo para escuchar una porción de tu palabra, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues sí, hermanos, vamos a conocer un poquito vamos a platicar un poquito de Mefiboset. ¿Quién de ustedes conoce a este varón? ¿O quién ha llegado a escuchar de Mefiboset? A lo mejor muy pocas personas, no es alguien muy relevante, ¿verdad? En la palabra. Sin embargo, yo estudiándola, se me hizo algo bastante interesante la vida de este personaje, ¿verdad? La interacción que tiene con el rey David en esos tiempos de prosperidad de Israel, ¿verdad? Cuando el rey David se hace cargo del reino, ¿verdad? Y sí me hizo muy interesante, y por eso titulé Mefiboset, de la miseria a la mesa del rey, ¿verdad? Porque quiero que entendamos que esa es parte de nuestra historia. Quiero que ahorita que vayamos platicando de esto, vayamos relacionando parte de lo que nosotros éramos esos Mefiboset antes de poder nosotros llegar a la mesa del rey, de poder entrar al palacio, ser aceptados como es aceptado por David, este personaje, este varón Mefiboset. Entonces se me hizo la verdad muy interesante. Yo creo que es parte que debemos de recordarnos a nosotros mismos de dónde Dios nos ha traído, de dónde Dios nos ha sacado, y eso es importante que lo recordemos todos los días, siempre, ¿verdad? Porque es parte de reconocer la misericordia del Dios vivo, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito general de quién era Mefiboset. Bueno, Mefiboset, el significado de su nombre, uno de sus significados del nombre de Mefiboset, significa el que destruye su vergüenza, ¿verdad? Interesante también un poco ahí, interesante el significado de este varón, de este nombre, sobre todo del nombre, ¿no? El que destruye su vergüenza. Este varón, ¿quién era? ¿Quién era Mefiboset? Mefiboset era hijo de Jonatán, ¿verdad? Nieto del rey Saúl, que sabemos que fue el primer rey de Jerusalén, el rey de Israel,
¿verdad? Fue el primer rey. Y bueno, él viene de ese linaje, viene de esa descendencia de Saúl. Y podemos conocer un poquito de él en 2 de Samuel 4, capítulo 4, verso 4. Ahí nos dice que Mefiboset tenía 5 años de edad cuando la nodriza, la persona que se hacía cargo de él, del cuidado de él, ¿verdad? Al salir huyendo, al tratar de huir de la ciudad de Jezreel, derivado de que se entera, o sea, llega la noticia a la ciudad de que el rey Saúl y Jonathan, el padre de Mefiboset, han fallecido, ¿verdad? Ella toma al niño, sale huyendo apresurada y el niño se le cae. Se le sale entre las manos, no sabemos, la Biblia dice que se le cayó el niño y queda lisiado. Ese golpe o ese accidente dejó lisiado, paralizado a Mefiboset de una parte de su cuerpo, sin poder andar, sin poder valerse por sí mismo, ¿verdad? Tenía 5 años de edad, era un niño Mefiboset, ¿verdad? Previo a ello, hay que resaltar la relación que llevaba Jonathan, el padre de Mefiboset, con el rey David, ¿no? Recordamos que el rey David fue ungido por el profeta Samuel por parte de Dios para ser el sucesor de Saúl, perdón, en el reinado, ¿verdad? Entonces, esto lo lleva a tener una amistad, una camaradería, ¿verdad? Un compañerismo íntimo entre Jonathan, el hijo de Saúl, y David. Y entonces ellos, derivado de su amistad, ellos hacen un pacto de amistad. Sin duda, Jonathan estaba convencido de que David iba a ser el sucesor de su padre Saúl. Iba porque iba. Jonathan sabía que David era de parte de Dios y que tarde o temprano iba a ser el sucesor de su padre Saúl, iba a llegar a tomar el reinado, las riendas de Israel, ¿verdad? Él estaba convencido. Entonces, en este pacto lo podemos ver en 1 de Samuel del 20, capítulo 20 del 14 al 15. Dice algo así, dice, cuando Jehová establezca tu reino, o sea, estaba convencido Jonathan que tarde o temprano David iba a tomar el reinado, le dice Jonathan, haz conmigo misericordia y no dejes que el nombre de Jonathan sea quitado de la casa de David. Quiero que entendamos estas palabras y este pacto, porque de aquí se va a derivar parte de nuestra plática del desarrollo de esta ilustración de David con Mefiboset. Jonathan le está diciendo, no quiero que se aparte mi nombre de tu casa. Entonces, vámonos a 2 de Samuel 9, del 1 al 13, que es la parte donde se desarrolla la historia o la interacción de David y Mefiboset. En esta parte, en este 2 de Samuel capítulo 9, del 1 al 13, aquí vamos a encontrar este desarrollo, esta conversación, esta charla, ¿verdad?, entre Mefiboset, el hijo de Jonathan, y David. Les repito, ellos ya habían hecho un pacto de amistad, y entonces aquí podemos ver en este 2 de Samuel 9, que ya David llega a tomar el trono de Israel, ya llega con su nombramiento, ¿verdad?, a tomar posición del reinado, ya es rey, ya con nombramiento, etcétera, etcétera. Él llega y toma, y aquí podemos encontrar que David, en cuanto llega, a lo mejor hizo infinidad de cosas todavía, pero algo que destaca aquí la palabra en este pasaje es que él llega y él llama a un siervo de Saúl, alguien quien estaba en el palacio, quien servía a Saúl, ¿verdad? Llega y lo manda a llamar. Veamos el verso 1 del capítulo 9 de 2 Samuel. Dice David, dice, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonathan? Acuérdense que aquí ya habían hecho previos ellos un pacto, entonces llega David y dice, a ver, ¿hay alguien de la descendencia de Jonathan? Y había un siervo en el verso 2, dice, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, este siervo que les comento, alguien que servía para el palacio, para el palacio donde habitaba Saúl, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. En el verso 3 dice, el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, y aún ha quedado un hijo, y es de Jonathan, lisiado de los pies.
¿no? Y aquí quiero hacer una pausa. Vemos que Siba le dice, sí, sí hay alguien, ¿verdad? Por cierto, es su nieto, ¿verdad? Es hijo de Jonathan, el cual está lisiado de los pies. Quizás menospreció Siba, no lo sé, ¿no? Quizás el hecho, no tenía a lo mejor por qué mencionarle si estaba lisiado o no, porque David preguntaba quién es, dónde está, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí hay que resaltar una cosa, hermanos. En estos versículos podemos ver a un David fiel a su pacto, ¿verdad? Ilustra la fidelidad de un Dios vivo, ¿verdad? Recordemos que David era un varón conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Podemos ver que David guarda su pacto, guarda su palabra, tal y como Dios lo ha hecho con nosotros como seres humanos, ¿verdad? Porque Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a sus pactos, es un Dios de pactos, ¿verdad? Y lo hizo con Abraham, lo hizo con Moisés, lo hizo con Noé, ¿verdad? Así, ese mismo carácter que David está ilustrándonos aquí, lo tiene Dios para con nosotros, ¿verdad? Esta palabra, ¿verdad? Este cumplimiento de palabra, hombre cabal, ¿verdad? Como lo es Dios con nosotros. Un hombre, un David haciendo misericordia, buscando hacer misericordia con alguien que le había hecho un mal, que lo perseguía para matar lo que era su abuelo, ¿verdad? Saúl. Recordemos que la palabra, hermano, nos dice que bienaventurados los que hacen misericordia, porque ellos obtendrán misericordia, ¿verdad? Un David sin amargura, sin resentimiento, un David que no pagaba mal por mal, ¿verdad? Aquí vemos reflejado ese carácter de Dios en este rey. Recordemos que cuando Jesús fue a la cruz, ¿verdad? No pagó mal por mal, sino al contrario, ya crucificado, Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, mostrando un acto de misericordia después de las calumnias, de los azotes, ¿verdad? Que recibió nuestro Señor Jesucristo. Vemos un acto de misericordia con estas palabras. Repito, vemos el carácter de Dios reflejado en un rey llamado David, ¿no? David actuaba conforme al corazón de Dios. Y aquí en esta historia vemos de manera ilustrada este rey mostrando esa misericordia, ¿verdad? Por un descendiente, ¿verdad? Por alguien del linaje de Saúl. Saúl, el rey que lo persiguió para matarlo, al rey David, ¿verdad? La envidia, el, el enojo, todo lo que conlleva en esta historia también, que luego ya hablaremos de ella entre Saúl y David, ¿verdad? Quiero leer el verso 4 del capítulo 9 igual, continuando. Dice, entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? ¿No? ¿Dónde está ese hombre lisiado del cual tú me hablas, que es descendiente de Jonathan, que hizo yo? ¿Dónde está? ¿No? Y Siba le respondió al rey, he aquí, en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar, le dice, ¿no? Entonces dice el verso 5, entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amier, de Lodebar. Le trajo, le dijo, ven, tráeme a ese varón, tráeme a ese varón. Y vino Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David a Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Quiero aquí hacer otra pausa, hermanos, en estos pasajes, porque podemos ver, David le pregunta a Siba, le dice, ¿dónde está? Le dice, en Lodebar. Aquí vamos a explicar esta ciudad o provincia, ¿qué era? ¿No? Tal vez era pues, una provincia, una ciudad, pero ¿qué había en Lodebar? Es una ciudad o provincia que está al este del Jordán, muy cerca de Galilea, ¿ya? Geográficamente. ¿Qué significa Lodebar? Pues es importante entender el significado de la ciudad o provincia donde estaba Mefiboset, ¿verdad? Sin duda tampoco era una ciudad cercana a Jerusalén, a donde estaba el palacio, donde estaba el rey David, ¿no? Una ciudad lejana. Y el significado de Lodebar es un significado que es algo triste. Dice, sin pasto, significa un lugar sin pasto, un lugar seco, árido, donde habita la miseria, la tristeza, la falta de paz. Sin duda tenemos que recordar, hermanos, que ese lugar, este Lodebar, es el lugar donde Dios nos sacó a usted y a mí. Un lugar donde no teníamos paz, un lugar de miseria, de vergüenza, ¿verdad? De falta de prosperidad, árido, seco. De ahí nos trajo Dios. De ahí el rey David le dijo, tráelo a Jerusalén. Recordemos, hermanos, que esta historia ilustra dos condiciones
ilustra la condición y el carácter de Dios a través del rey David, como ilustra nuestra condición a través de Mefiboset. Así estábamos nosotros lejos, apartados del reino, apartados del rey, porque recordemos que Jesús es el rey de reyes y el señor de señores, y David era el rey. Lo trajo de un lugar sin esperanza, un lugar de vergüenza. Así nos ha traído Dios, y lo tenemos que recordar todos los días de nuestra vida, que Dios nos ha traído de un lugar de vergüenza, de un lugar de falta de paz. De ahí nos sacó Dios. Y es algo que tenemos que recordar, hermanos, porque a veces parece que se nos olvida, ¿no? De dónde nos sacó Dios y nos hemos creado nuestras fantasías, nuestro mundo, ¿verdad? Cuando no, tenemos que recordar y ser humildes y decir, ¿de dónde me sacó Dios? Soy un Mefiboset, fui un Mefiboset, ¿verdad? Estoy comiendo, estoy dentro de un palacio por pura misericordia. Nosotros no nos creamos a nosotros mismos, dice su palabra. Nada es por mérito propio, todo es por mérito de Dios, hermanos, por su misericordia. Él nos salvó, Él nos rescató, Él nos dio vida. El Señor nos dio vida y vida en abundancia. Misericordia al 100. Misericordia al 100 obtuvimos de parte de Dios. Nada es por nosotros. Eso hay que entenderlo. Dice, entonces envió Siba y fue y lo trajo y lo presentó delante de David. ¿Quién fue Siba? Hay que recordar, hermanos, que nosotros no llegamos por nosotros mismos a los pies de Cristo, a Dios. Nuestro pecado nos mantenía lejos, nos mantenía distantes, nos mantenía imposibilitados, lisiados delante de Dios. Alguien tuvo que ir por Mefiboset porque él no se valía por sí mismo. Así nosotros mismos. ¿verdad? El pecado nos mantenía separados, lisiados, no podíamos acercarnos a Dios. Alguien fue por nosotros. Tal vez una circunstancia en tu vida permitió que Dios acercarte a Dios, ¿verdad? Tal vez un familiar, un hermano, un amigo, tu vecino, un compañero de trabajo te compartió la palabra, fue por ti, te presentó al Rey, te presentó a Dios, ¿verdad? Te presentó el carácter, la divinidad de un Dios vivo, ¿verdad? Y así tal vez fue como tú conociste al Rey, fue como tal vez tú conociste a Dios. Así fue lo mismo. Yo recuerdo que mi madre, ¿verdad? Fue la que a mí me presentó a Dios, ¿verdad? Y a mi madre fue su hermano, un tío que tengo que es pastor, ¿verdad? Que iba muy seguido a la casa y cada vez que iba, yo recuerdo que él se sentaba a la mesa y con mi madre y tomando café, siempre le compartía de la palabra, siempre le presentaba al Rey, siempre le presentaba a un Dios vivo, un Dios verdadero, ¿verdad? Y mi madre decidió conocerle, decidió comer en la mesa del Rey, entrar al palacio del Rey, ser invitada, y aceptó. Y así sucesivamente fue con cada uno de sus hijos, ¿verdad? Y hoy doy gracias a Dios porque mi familia conoce ya de mucho tiempo a Dios, ¿verdad? A Cristo, tenemos ese privilegio de conocerlo, pero alguien tuvo que ir por nosotros, ¿verdad? Así lo mismo hizo Siba con Mefiboset, ¿verdad? Fuimos traídos por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y traídos delante del Rey. He aquí tu siervo, le contestan en el verso 6, le contesta Mefiboset, he aquí tu siervo. Respuesta que en su momento Abraham le dio a Dios, ¿verdad? He aquí tu siervo. Respuesta que también en su momento le dio Moisés a Dios, he aquí tu siervo. El mismo apóstol Pablo a Jesús, he aquí tu siervo. Esa misma respuesta le da Mefiboset al rey David. Y recordemos que David le llama por su nombre, no le llama por un alias, ¿verdad? O por un apodo, le dice Mefiboset. Qué importante es saber y conocer cómo nos habla Dios. Nos habla por nuestro nombre, hermanos. Porque si Dios conoce, dice su palabra, que si conoce los nombres de las millones de estrellas que hay en este planeta, en este universo, ¿usted cree que no va a conocer nuestro nombre? Aquí David le dice Mefiboset, le dice su nombre, no le dice un alias de nada. Sabía el nombre completo de Mefiboset, tal y como Dios conoce el nombre de usted y el mío, ¿verdad? Y por el cual así fuimos llamados por nuestro nombre, ¿verdad? En el verso 7, vamos a continuar, en el verso 7 del mismo capítulo 9 dice, y dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonathan. Recordemos que había tenido él un pacto, él era fiel a lo que había pactado con su padre. Dice, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Este versículo me impresiona porque alguien de no ser nada, de estar marginado, de estar en un lugar de miseria, de vergüenza, el mismo rey le está diciendo, te voy a devolver
las tierras de tu abuelo. Te voy a sentar a mi mesa y de hoy en adelante vas a comer en el palacio. Sin duda, cómo cambió la vida de Mefiboset de vivir en un lugar lejos de Jerusalén a sentarse en el palacio, a vivir en esa grande ciudad llena de comercio, de prosperidad, de seguridad, ¿verdad? Que era Jerusalén, donde habitaba David. Así Dios nos sacó de ahí y nos permitió tener lo que no éramos merecedores de nada. Y hoy lo somos por misericordia y por gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Le dice, no temas. Le dice David, no temas. Palabras que Jesús le dice a sus discípulos cuando se les aparece después de su muerte. Dice, no teman, no tengan temor. Lo mismo le dice David a Mefiboset, no temas. Te voy a devolver las tierras de tu padre Saúl y comerás a mi mesa. ¿Verdad? Cuando le dice tu padre Saúl es un hebraísmo, porque recordemos que su padre era Jonathan, pero era del linaje de su abuelo Saúl, ¿verdad? Por eso es que le dice tu padre Saúl, o sea, del linaje de Saúl venía Mefiboset. Sin duda, hermanos, cuando hablan de devolverte las cosas, a veces creemos que Satanás o el diablo es el que nos ha quitado las cosas, ¿no? He escuchado alabanzas, he escuchado canciones que dicen, y te voy a arrebatar lo que me has quitado y me vas a devolver lo que me has quitado. Miren, el diablo, así de sencillo, el diablo no nos ha quitado nada, absolutamente nada. El pecado es el que nos ha quitado todo. El pecado destituyó del Edén a Adán y Eva, de un lugar hermoso los mandó fuera. El pecado, la rebeldía, la incredulidad, ¿verdad? El no creer en Dios, el no apegarse a sus estatutos y mandamientos, todo eso es porque en nosotros habita el pecado. Eso es lo que a nosotros nos quitó. El diablo no se ha quitado nada. El diablo, lo único, porque el diablo él no creó nada, nada es de él. Lo único que él tiene seguro es un lago de fuego y un tormento en el abismo. Eso es de él. Pero él no nos quitó a nosotros absolutamente nada. El pecado, nosotros mismos nos hemos quitado las tierras, el lugar, ¿verdad? La abundancia que Dios tenía y tiene para nosotros. Nosotros lo que le hemos hecho nada. Porque todo es de Dios. Dios creó los cielos y la tierra, lo dice el Génesis. Entonces él creó todo, porque todo de él dice la palabra, de todo lo que él quiso, hizo. Así de fácil. En Romanos 8:17 nos dice, si somos hijos de Dios, entonces somos herederos y coherederos con Cristo. ¿No es verdad? Fíjense, estamos en el testamento de Dios, hermanos. Somos herederos de ser unos Mefiboset. Hoy estamos heredando tierras, estamos heredando mesas, comidas, abundancia, seguridad. Somos coherederos con Cristo. O sea, lo que Cristo heredó, nosotros somos parte de él sin merecerlo, porque no tenemos ningún mérito. Pero ahí estamos por la misericordia y por la gracia de Dios, ¿verdad? Así que si usted no se hizo de una tierrita, ¿verdad? Si no se hizo de 23 casas, como aquí algunas personas hacen de 23 casas, de casas y casas, usted no se preocupe. Usted no se preocupe porque usted tiene su terreno. Dios le va a devolver tarde o temprano sus tierras que el pecado le obstaculizó tenerlas. Pero no aquí, en el reino. Y lo vamos a ver porque en Juan 14, del 1 al 3, nos dice, Jesús le está diciendo a sus discípulos, no se turbe nuestro corazón. Creer en mí. En la casa de mi padre muchos lugares hay y voy a preparar lugares para vosotros. Qué maravilla es esto cuando lo profundizamos, porque Dios está diciendo, allá a donde yo voy hay muchos lugares. Imagínense si Dios hizo los cielos y la tierra, ¿qué nos espera allá? Las hectáreas, los terrenos, lo hermoso que va a ser ese lugar. Y dice, hay lugares para todos ustedes. Dice, yo voy a preparar. En lo que yo regreso, porque Jesucristo va a regresar y no tarda, ¿verdad? Conforme a los tiempos y la profecía. Dice, yo voy a regresar por ustedes y los voy a llevar a donde yo les voy a preparar, ahí sí, en esos terrenos que les voy a devolver, ahí se les va a devolver y todo eso, ahí yo estoy preparando morada para ustedes. Y eso es muy pronto. Recordemos que en esta vida somos extranjeros y peregrinos. Nada nos vamos a llevar, todo se va a quedar aquí, nada es nuestro, ¿verdad? En Eclesiastés, Salomón dice, desnudo salí del vientre de mi madre, así me voy, ¿verdad? Y porque nada soy polvo y a la tierra volveré y nada me llevaré de la tierra. Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, vamos de paso, ¿verdad? Pero aquí Jesús en Juan 14 está dando una promesa impresionante, ¿no? Bella. Allá va a haber morada y eso se los vamos a devolver
en el reino. Allá van a entrar al reino del rey, a comer todos los días y a devolver lo que el pecado en su momento les quitó, ¿verdad? Y ahí es donde Mefiboset está habitando y habitará en el palacio del rey David y se sentará a comer a su mesa, así como nosotros tarde o temprano en el reino. Isaías 54:10 nos ilustra la misericordia de Dios y dice, no se apartará de ti mi misericordia, ¿verdad? Como el rey David le estaba diciendo a Mefiboset, teniendo misericordia de ti. Mi pacto, voy a cumplir, el mismo Isaías dice, ni mi pacto de paz se quebrantará. Esto le está hablando Dios a su pueblo, a sus hijos, a los que creen en Él, a los que han decidido confiar en Él. Les está diciendo, no se apartará mi misericordia de ti. Pero mi pacto, aquí es donde habla Dios también un pacto, tampoco se quebrantará. Qué hermoso pasaje este de Isaías 54, verso 10. Así que, hermanos, si Dios nos perdonó, también nosotros debemos de perdonar a los demás. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? Si hemos recibido misericordia y hemos alcanzado misericordia de parte de Dios, nosotros también tenemos que tener misericordia por los demás. Un corazón orgulloso, un corazón soberbio nos gana y entonces aplicamos un juicio injusto con los demás. Y no debemos de dejar que nos gane la soberbia y el orgullo, porque de misericordia hemos recibido, misericordia tenemos que dar, hermanos. Así como usted quiere ser tratado, trate a los demás, ¿verdad? Trate a los demás como usted quiere ser tratado. Eso es lo que también David nos está enseñando con un miserable Mefiboset, un lisiado Mefiboset. Así Dios, la mismita ilustración para con nosotros. Quiero continuar en el verso 8. Dice, y inclinándose dijo, una vez ya presentado, ya viendo de frente al rey, Mefiboset muerto como yo. Era la respuesta de Mefiboset. ¿Quién es? ¿Quién soy yo? Soy un perro muerto, era un miserable, porque en esos tiempos la simbología de un perro para los hebreos, para los judíos, era algo denigrante, ¿no? Algo feo, algo denigrante. ¿Ah? El decir perro, ¿verdad? Por eso Mefiboset dice, soy un perro, soy alguien desvergonzado, ¿verdad? Miserable. Entonces, ¿cómo te fijas en mí? Como Dios se fijó en nosotros, en nuestra miseria, ¿verdad? En nuestra escoria, Dios se fijó en nosotros, un Dios soberano, un rey David, imagínense, el rey de primer mundo, era el reinado más grande y más poderoso en ese entonces, fijándose por un lisiado Mefiboset. Igualito, Dios se fijó en usted y en mí, igualito, en la misma condición, nada más que nosotros espirituales, igual que él espiritual, y él también se refería a su condición física, ¿verdad? Porque él no podía moverse por sí solo. Sin duda, Mefiboset, yo creo que pensó que todo era un sueño, ¿no? De haber buscado así, va a decir, a ver, pellízcame, brother, porque no sé, este cuate me está diciendo que me va a regresar tierras, ¿verdad? ¿Qué tierras no me va a regresar? Imagínense, Saúl que no tenía, me va a decir que voy a comer aquí, que voy a dejar de comer en lo de bar, ¿verdad? En la miseria, ¿verdad? Voy a comer manjar, lo que come el rey en su mesa, voy a ser partícipe de esto. Entonces, sin duda, yo creo que Mefiboset, de pensar que lo había mandado llamar para ejecutarlo, ¿verdad? Para matarlo, se encontró con la sorpresa de que era todo lo contrario. La misericordia de Dios es así, nada más de sencilla. Esa es la misericordia de Dios. Sin duda, en los tiempos que vivimos, una respuesta de esta de Mefiboset, ¿verdad? Conforme a las corrientes doctrinales de este siglo XXI, ¿verdad? Y el concepto de psicología actual que hoy se maneja, pues esto usted se lo dice a un psicólogo actual, a las corrientes de prosperidad, de bienestar, que hoy se andan por todos lados del mundo y del país, ¿verdad? Dirían, ese Mefiboset tenía un grave problema con el autoestima, ¿no? Ese cuate tenía un problema con la autoestima, porque usted con la mente puede hacer poder y usted declare y concrete y haga y confiese. Y a lo mejor para ellos, para estas doctrinas y para los psicólogos actuales, era un grave problema de autoestima de Mefiboset. Pero déjeme decirle que no, para nada, nada que ver. Si profundizamos en esta respuesta y si realmente nos metemos de lleno, podemos ver que Mefiboset estaba reconociendo su condición de miseria delante del rey, su condición de pecaminosidad delante del rey. Alguien, hermanos, que no reconoce su pecado, no puede sentarse a la mesa del rey. Es más, no puede ni siquiera entrar al palacio del rey. Qué importante saber esto, que no va por el autoestima, sino que Mefiboset sabía la condición de vergüenza, de miseria
delante de alguien soberano. Y así nosotros, delante del soberano eterno, tenemos que reconocer que no somos nada. Y no es por autoestima, simplemente es un patrón, simplemente es un rudimento, es un cimiento, la humildad para nuestro crecimiento de nuestra fe. Reconocer que no somos nada, absolutamente nada, y que nada hemos ganado por nosotros mismos, sino todo es misericordia al 100 hemos recibido. ¿O quién de nosotros se atrevería a decir que somos merecedores? ¿Quién? ¿Quién se atrevería a levantar la mano y decir, yo sí merezco, porque yo esto, porque yo he hecho, porque no? Somos unos miserables delante de Dios. Somos unos miserables y tenemos diario que arrepentirnos de que hemos fallado a Dios, ¿verdad? Porque diario fallamos y debemos de arrepentirnos y pedirle a Dios perdón, ¿verdad? Y sentirnos avergonzados de nuestro pecado y pedirle a Dios todos los días que nos pueda moldear y transformar a la imagen de Jesucristo porque hemos pecado y somos unos miserables. No somos merecedores de absolutamente nada. Y de ahí me voy a saltar el verso 13 ya para ir concluyendo. Del verso 9 al 12, bueno, es algo rápido, se resume, es David le está dando la instrucción lasciva de que le va a servir con toda su familia, va a servir de 100% a Mefiboset y se va a hacer cargo de su limpieza, manutención, en pocas palabras, ¿verdad? De darle de comer, de atenderlo, de atender sus tierras, etcétera, etcétera. Entonces ahí le está diciendo David, tú sí va, ahí vas, ¿no? Va a pasar a que tú le sirvas. Imagínense nomás, como los ángeles nos sirven a nosotros, ¿verdad? Así igualito, ¿verdad? Entonces, pero quiero irme al 13, porque dice, el 13 se me hace algo muy interesante. Dice, y moraba Mefiboset en Jerusalén. Fíjense, él ya estaba en Jerusalén, ya había empacado, ya había llegado a estar de residente en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, ¿no? Y estaba lisiado de ambos pies. Fíjense, o sea, este último parrafito me impresiona porque la palabra nos remarca, recalca que estaba lisiado de sus pies. Pero vemos que Mefiboset se traslada a la ciudad plusválica, comercial, una ciudad fértil, donde fluye la leche y la miel, donde es próspera, donde está el rey, donde hay seguridad, donde hay prosperidad, ¿verdad? Llena de paz, ¿verdad? De un lugar miserable, allá ya es trasladado, como nosotros fuimos trasladados de la miseria, de la condenación eterna que nos esperaba lejos de Dios por nuestro pecado, al arrepentirnos y estar ya cerca del reino y comer a diario con nuestro Dios, ¿verdad? Junto con nosotros, a un lugar de paz, donde ya tenemos paz en nuestro corazón, donde confiamos en Dios y podemos tener paz, donde podemos ser prosperados por Dios, ¿verdad? En nuestras vidas, en todo en general, en nuestro hogar, ¿verdad? Así Mefiboset, así también nosotros fuimos traídos por misericordia y por amor a nuestro Dios, de nuestro defecto, de ser imperfectos, de ser unos lisiados por el pecado. Bueno, pues hoy fuimos aceptados por Dios, tal y como fue aceptado Mefiboset, así también nosotros fuimos aceptados, ¿verdad? Para que no se nos olvide también, hermanos, de dónde Dios nos sacó. Hay que tenerlo constantemente en el radar, de dónde Dios nos sacó. No, repito, no es por méritos propios, no es porque yo hice ni nada, ¿no? Entonces, Dios hoy nos ha dicho, vas a comer en mi mesa, vas a morar en la casa, vas a morar en la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Porque Dios promete que va a haber una Nueva Jerusalén, así lo dice la palabra, y en esa Nueva Jerusalén es donde usted y yo vamos a morar y donde todos aquellos que reconozcan su pecado, que reconozcan que Dios, que Jesús es su Salvador y su único Señor, también habitarán y comerán en la mesa y habitarán en la Nueva Jerusalén, porque Dios así lo ha prometido. Recuerde que Dios es fiel a su pacto, que es fiel a su palabra y que lo que Dios promete lo cumple, porque Él no es hijo de hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Como nosotros que a veces nos arrepentimos de las cosas, decimos sí y es un no, y decimos no y es un sí. Dios no se maneja así. Entonces, pues me llama la atención el último párrafo de este verso, ¿verdad? Porque resalta que Mefiboset, ¿verdad? Es un hombre lisiado. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí la palabra? Que nosotros no nos debemos olvidar nuestra condición. Así como aquí no se olvida la palabra de la condición de Mefiboset. Sí, te di todo esto, te di todo aquello, te trasladaste, etcétera, etcétera, pero esa era tu condición, ¿eh? Y tu condición es esa, eres un lisiado por el pecado y que tu diario debes de reconocer que yo soy Dios, ¿verdad? Y que no es méritos propios y que debes arrepentirte de lo que hacemos, de lo que pecamos día con día. Entonces aquí es por eso que se hace énfasis en que dice, ya estás en Jerusalén, pero eres un lisiado. Entonces es la condición que Dios quiere que nosotros no nos olvidemos
de nuestra condición, de dónde fuimos sacados, ¿verdad? Pues sin duda, hermanos, es una historia que ilustra a través del rey David, ilustra el amor, ¿verdad? Ilustra la misericordia, la fidelidad de su palabra y las promesas de un Dios vivo, ¿verdad? Que tiene para todos y cada uno de nosotros, para todos y cada uno de los que, repito, acepten a Jesús como su Señor, como su Salvador, que reconozcan, ¿verdad?, de manera humilde que no son nada por ellos, sino que todo es por Dios, ¿verdad?, por misericordia y por gracia, ¿verdad?, que acepten y reconozcan la condición de miseria en la que estamos delante de Dios, ¿verdad?, y que reconozcamos que es por Él y solo por Él, que hoy tenemos vida, que hoy podemos respirar, que tu corazón no deja de latir en la madrugada cuando tú estás dormido, ¿verdad? Que hoy comiste, ¿verdad? Recordar que hoy te llevaste un pedazo de pan a tu boca, ¿verdad? Que hoy tienes una almohada donde reposar tu cabeza, un techo donde estar. Reconocer de quién es, de dónde viene, ¿verdad? Y de dónde venimos nosotros. Es importante hacerlo. Pues bueno, hermanos, pues yo concluyo con esta pequeña historia. La verdad la traté de compactar para que fuese corta, ¿verdad? Pero sin duda que podamos llevarnos lo más importante, ¿verdad? Que es saber de dónde Dios nos ha sacado, a usted y a mí, ¿verdad? De que somos imperfectos, ¿verdad? Que no tenemos perfección, ¿verdad? En nuestra condición, que somos unas personas pecadoras y que es necesario que todos los días reconozcamos y digamos como Mefiboset, heme aquí, tu siervo, heme aquí, tu siervo, y arrepentirse todos los días de lo que hacemos, porque Dios nos ha dado el privilegio de poder comer en su mesa, nos ha dado el privilegio, ¿verdad?, de entrar al palacio por Jesucristo, ¿verdad? No por nosotros, no por lo que usted hizo, ni por lo que usted hace por los pobres, ni por lo que usted hace por los ricos, ni por los lisiados, nada. Nada, nada absoluto. Usted tiene que mostrar la misericordia que usted recibió, sí, pero esa no es la entrada al reino, ¿verdad? La entrada al reino es reconocer nuestra condición de pecado y arrepentirnos y reconocer que solamente hay un Salvador y un único Señor, ¿verdad? Que ese es Jesucristo, para poder ser participantes, ¿verdad?, de esta gran mesa que sin duda nos espera y de esta morada en la Nueva Jerusalén, que sin duda está muy corto el tiempo conforme a los tiempos proféticos y los tiempos que vivimos, está muy, muy, muy cerca. Pues vamos a orar, agradecer a Dios por este tiempo. Señor, gracias te damos porque nos has dado este tiempo, porque nos has permitido conocer la vida de miseria en la que tú nos rescataste, nos has permitido conocer esta historia, ¿verdad?, de Mefiboset, y de saber que es una historia muy, muy, muy similar a la nuestra, ¿verdad?, y que tú nos has rescatado de los lugares áridos y secos, miserables y vergonzosos, a un lugar de prosperidad, a un lugar de paz, ¿verdad?, y de aliento. Gracias, Señor, porque a diario pone en nuestro corazón para que a diario nosotros podamos reconocer eso y que no se nos olvide, Señor. Nunca, nunca, nunca se nos olvide de dónde tú nos has sacado, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos das.